25 cosas increíbles de las pirámides de Egipto. Las pirámides son edificaciones comunes en distintas civilizaciones humanas, pero pocas son tan famosas como las pirámides del Antiguo Egipto, consideradas una de las 7 maravillas del mundo. Ellas son la principal atracción turística de Egipto. Todavía generan admiración y fascinación su valor histórico, sumado a su robustez arquitectónica, que las convierten en uno de los principales símbolos de la antigüedad. Incluso hoy siguen siendo objeto de investigaciones. ¿Pero qué tanto sabemos realmente sobre estas pirámides? Todavía quedan muchas interrogantes acerca de su construcción, estructura y significado cultural. En este video te contaremos varias curiosidades increíbles sobre estas enormes edificaciones que te harán comprender por qué son tan famosas y admiradas en el mundo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las pirámides se construyeron con dirección al norte. La mayoría de las pirámides del Antiguo Egipto fueron construidas al oeste del río Nilo, que es el más largo del mundo. Las observaciones de los investigadores señalan que todas fueron construidas señalando hacia el norte, justo bajo la estrella polar. De hecho, se ha descubierto que la posición de algunas pirámides reflejaba distintas constelaciones. Todavía es un misterio cómo los egipcios pudieron precisar estas ubicaciones sin haber desarrollado la astronomía. Número 2. Las pirámides se construyeron para preservar tumbas importantes. En el Antiguo Egipto las pirámides tenían como objetivo honrar y proteger a personas relevantes después de su muerte. Para los egipcios, la vida después de la muerte era muy importante. En sus rituales era fundamental preservar el cuerpo mediante la momificación y guardar en las tumbas las posesiones más preciadas, pues creían que los muertos en el más allá tenían una vida similar a la que abandonaron en la tierra. Las pirámides fueron una forma de proteger y preservar las tumbas de los faraones. Su grandeza representaba la importancia y poder de la persona que ahí se enterraba. De hecho, una vez que se nombra a un nuevo faraón, comenzaba la construcción de una nueva pirámide para tenerla lista al momento de su muerte. Las personas comunes tenían pequeñas edificaciones similares, también para proteger sus tumbas. Número 3. Los esclavos no eran forzados a construirlas. Es una creencia común que las pirámides fueron construidas por esclavos egipcios, obligados a estas faenas por el faraón y su poderío, pero no es cierto. La construcción de las pirámides recaía en trabajadores que se ofrecían voluntariamente y recibían un salario por su trabajo. Las autoridades también les daban raciones extra de comida para mantenerlos con fuerza para construir las edificaciones, compuestas por enormes y pesados bloques. Número 4. Las puertas de las pirámides se abren fácilmente desde adentro. Las pirámides son tan robustas debido en parte a los fuertes cimientos y sus enormes componentes. Sus puertas eran muy pesadas, tanto que era difícil identificarlas como entradas, ya que eran muy similares al resto de los grandes bloques de construcción y muy difíciles de abrir. De hecho, su funcionamiento fue descubierto cuando investigadores analizaron la Gran Pirámide y notaron que las puertas se podían girar. Curiosamente, estaban diseñadas para que fuera fácil abrirlas desde el interior, pero casi imposible desde el exterior. Esta era otra de las maneras de proteger lo que estaba dentro. Todavía es un misterio cómo fueron capaces de cargar y balancear puertas de cerca de 20 toneladas de peso para crear el efecto giratorio. Número 5. Un bloque de construcción pesaba más que un elefante. Las pirámides fueron construidas con piedras enormes, con formas de bloques. Se estima que cada una pesa cerca de 10 toneladas más que el peso de un elefante adulto. Por muchos años han surgido distintas teorías sobre la naturaleza de la construcción de las pirámides. Con piedras tan enormes y pesadas, parece imposible de creer que pudieran hacer esas colosales construcciones sin maquinaria sofisticada. Los científicos todavía investigan cómo pudieron los egipcios elevar las piedras a más de 203 pisos de altura, manteniendo la sorprendente precisión y estabilidad que aún tienen. Número 6. La construcción de una pirámide podía demorar 200 años.
El esfuerzo de diseño, construcción y disposición de los materiales en una pirámide era titánico. Se estima que el tiempo promedio para terminarlas era 2 siglos. Cerca de 138 pirámides fueron construidas en el Antiguo Egipto. Su mera existencia es testimonio de la fortaleza y un gran logro de las capacidades de ingeniería y arquitectura de la civilización egipcia, que no tenía tecnología siquiera comparables con los avances de la actualidad. Número 7. Muchas pirámides han sufrido robos y saqueos. Como los egipcios creían que los muertos seguían viviendo en el más allá, solían enterrarlos con sus posesiones más preciadas. En el caso de los faraones también incluían muchas riquezas, especialmente oro y piedras preciosas, a veces hasta los enterraban con sus esclavos más cercanos. La existencia de estos tesoros convirtió a las pirámides en objetos de deseo y saqueos por muchos años. Muchos ladrones, incluso líderes de otros reinos, han atacado las pirámides para saquear sus riquezas. Aunque las más grandes son difíciles de violentar, las pirámides más pequeñas sí fueron saqueadas muchas veces. La Gran Pirámide de Gizeh tiene evidencia de un intento de allanamiento. Aún no, hoy se puede ver el hoyo creado por los asaltantes. Número 8. Las pirámides contienen una serie de túneles y cuartos secretos. Desde afuera, las pirámides egipcias parecieran ser simples, enormes y hechas de piedras sólidas, pero por dentro contienen complejas estructuras de túneles y pasillos y distintos tipos de habitaciones. La Gran Pirámide de Gizeh, construida por el faraón Khufu, tiene cámaras especiales para las tumbas del faraón y de la reina, una galería, un túnel para ladrones y un enorme espacio vacío dentro de la pirámide. Se estima que se usaron más de 2.000 millones de piedras para esta construcción. Estas complejísimas estructuras son una prueba más de la increíble capacidad egipcia para hacer construcciones precisas, robustas y funcionales. Número 9. Por siglos las pirámides fueron las estructuras más altas del mundo. Se estima que la Gran Pirámide de Gizeh fue construida entre los años 2552 y 1490 a.C. Es una estructura colosal, incluso para la actualidad. Por muchos siglos se mantuvo como la estructura construida por humanos más alta del planeta, hasta la construcción de la Catedral Lincoln en el año 1311 después de Cristo. Considerando el poco conocimiento de construcción e ingeniería que tenían los egipcios, además de las limitaciones tecnológicas que imponía la época, fue una gran hazaña para esta civilización. Número 10. En la actualidad quedan más de 100 pirámides en Egipto. Aunque un puñado de pirámides son famosas y populares en el mundo, entre ellas la Gran Pirámide de Giza, en realidad aún existen alrededor de 130 pirámides en pie. De hecho, muchos expertos creen que en los próximos años podrían encontrarse más pirámides. Número 11. No todas las pirámides estaban bien construidas. Si bien hay más de una centena de pirámides egipcias, en la actualidad, se sabe que muchas construcciones se destruyeron y no aguantaron el paso del tiempo. Se cree que la principal razón es que aprendieron a construir mejor con el tiempo. Algunos investigadores creen que por muchos años los egipcios no sabían cómo cortar las piedras de forma precisa para que sus conexiones quedaran ajustadas y mantuvieron la estructura. Con el tiempo, la humedad se acumulaba en los espacios entre piedras, se expandían y los bloques eran empujados de sus posiciones. Esto llevaba a una erosión de las estructuras que empeoraba con el tiempo. Se cree que la Gran Pirámide de Gizeh fue la mejor de sus construcciones y que el uso de granito fue crucial. Este material no absorbe agua, lo que evita los efectos de la humedad. Número 12. Un mortero o cemento especial es el secreto de su duración. Análisis realizados por investigadores han mostrado que la elección de un mortero o cemento especial es uno de los factores clave para la longevidad de las pirámides. Una especie de cemento muy fuerte se utilizaba para unir y mantener las piedras en su lugar y se usaba en grandes cantidades. Se estima que alrededor de 500.000 toneladas de mortero se usaron en la Gran Pirámide de Gizeh. Pareciera que no existe en vano este proverbio árabe. El hombre teme al tiempo, el tiempo a las pirámides. Número 13. Las pirámides solían brillar. Literalmente,
Aunque su apariencia actual es de piedra gastada comprensiblemente por el tiempo, en su construcción original las pirámides eran realmente brillantes como un diamante, afirman algunos historiadores para el momento de su construcción. La Gran Pirámide de Giza estaba cubierta con una capa de bloques de piedra caliza. Muchos creen que cuando el sol apuntaba a la pirámide, los bloques de caliza debieron brillar. La vista se alcanzaba a kilómetros de distancia. A lo largo de los milenios, la mayoría de los bloques de caliza habrían sido removidos para ser utilizados en otras construcciones. Número 14. Las pirámides de la necrópolis de Giza están alineadas. A unos 20 kilómetros de El Cairo se encuentra la necrópolis de Giza, una de las principales atracciones turísticas relacionadas con las pirámides egipcias y donde se encuentra la Gran Pirámide de Giza. Este complejo, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde 1979, está integrado por 3 grandes pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, varios templos funerarios, tumbas de distintas reinas, la Gran Esfinge, varios cementerios, muros, fosos, caminos, carreteras, entre otras instalaciones. Lo más curioso de esta necrópolis es que ninguna de sus construcciones fue casual. Las 3 grandes pirámides fueron construidas con la idea de que sus esquinas reflejarán la posición de las estrellas de la constelación Orión. Los faraones de estas pirámides, todos pertenecientes a la cuarta dinastía egipcia, creían que eran descendientes directos de Ra, así que disponer sus pirámides hacia el templo del dios respondía a sus creencias religiosas y dinásticas. Número 15. Toda pirámide incluía su serdab. Los monumentos funerarios construidos en el Egipto antiguo incluían su propio serdab, una especie de habitación donde se guardaba la estatua del Ka del faraón. El Ka era la fuerza vital o la esencia del alma del faraón. Se creía que esta estatua podía resguardar su espíritu en caso de que su momia fuese destruida. El serdab era fundamental para la protección de la vida faraónica en el más allá, pues los robos y saqueos a tumbas eran una amenaza real en el antiguo Egipto. Número 16. Las pirámides tienen los primeros textos religiosos. Los investigadores han hallado diversos jeroglíficos en paredes de distintas pirámides. La pirámide del faraón Unis en Sekare es una de ellas. Los jeroglíficos considerados los primeros textos religiosos registrados en la historia, incluyen encantamientos mágicos que tenían el objetivo de ayudar al alma del faraón Unis a poder abandonar su cuerpo y transitar su camino en el más allá. Los textos de las pirámides son herramientas útiles para conocer sobre la cultura egipcia, la vida cotidiana y los roles sociales. En ellos se encuentra la primera referencia conocida al dios egipcio Osiris, considerado el dios del inframundo. Número 17. Una vez intentaron derribarlas. El segundo sultán Ajabi de Egipto, quien era hijo del famoso Seledino, intentó una vez demoler las pirámides de la necrópolis de Giza. El sultán reunió un equipo de trabajadores para acabar con las pirámides, pero enfrentaban muchas dificultades. Dañar las piedras era muy difícil y la arena no servía como buena base estable para los trabajadores. Por más de un año intentaron la misión, hasta que fue cancelada. En la más pequeña de las 3 pirámides queda todavía una franja vertical donde se pueden ver los esfuerzos del sultán. Número 18. Miles de trabajadores participaban en las construcciones. Se estima que la Gran Pirámide de Giza tomó alrededor de 23 años en construirse con equipos de trabajo que eran capaces de poner 12 rocas en promedio cada hora. Las estimaciones indican que más de 100.000 personas fueron empleadas en esta construcción durante las 2 décadas del proyecto. El momento en que hubo más trabajadores a la vez, alcanzaron 1.000 obreros operando al mismo tiempo. Número 19. Tienen un gran valor turístico y económico. La Gran Pirámide de Giza es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie y se continúa considerando una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo. Se estima que 14 millones de personas visitan esta pirámide cada año, aportando casi 9.000 millones de dólares a la economía egipcia. Número 20. No todas las pirámides eran puntiagudas. Aunque las pirámides más famosas tienen la figura tradicional con la punta en la cima, hay muchas en Egipto que tienen una cima plana.
Una de estas pirámides se encuentra en Saqqara para la tumba del faraón Souse, construida hace 4700 años. La pirámide de Souse tiene varios niveles como escalones, hasta llegar a una cima plana. Antes de esta época en las tumbas no tenían pirámides encima, sino mástebes, estructuras rectangulares con techo plano, pero paredes inclinadas. Se cree que la construcción de la pirámide de Souse pudo iniciar como una mastaba y eventualmente por razones que aún se desconocen, se hicieron varias expansiones, como pisos superiores. Número 21. La esfinge pudo tener colores. Además de las pirámides, uno de los grandes símbolos del antiguo Egipto es la gran esfinge de Giza. Esta estatua, que se estima fue construida hace 4500 años, tiene el cuerpo de un león y la cabeza de un humano. Los investigadores creen que la esfinge tuvo varios cambios en el rostro. De hecho, residuos de pigmentos encontrados en esta zona apuntan que pudo estar pintada alguna vez. Número 22. No se sabe el objetivo de la esfinge. Si bien hay consenso entre los investigadores sobre la posible edad de la estatua de la esfinge, todavía no se conoce el objetivo de su construcción. No es una tumba como las pirámides, y aunque algunos consideran que se parece al faraón Kefren, tampoco se sabe si fue una estatua en su honor. Por ahora, la versión que más se sostiene es que pudo construirse con el objetivo de proteger la Gran Pirámide. Número 23. El arquitecto de las pirámides fue adorado como un dios. En la historia de la arquitectura se reconoce al egipcio Imhotep como uno de los pioneros de la arquitectura antigua. Se cree que fue un ministro durante el reinado de Zoser y que fue el arquitecto de la pirámide escalonada de Zoser, el antecedente de las demás pirámides puntiagudas. Además de su importante rol arquitectónico, Imhotep destacó en muchas áreas como la astronomía y especialmente en la medicina. Se le reconoce incluso en la actualidad, por sus papiros, que resumen y describen distintos casos de enfermedades que atendió durante el Antiguo Egipto, incluyendo uno de los primeros registros probables de un caso de cáncer en la historia. Después de su muerte, Imhotep fue adorado en Egipto como un dios de la medicina. Número 24. Hay más preguntas que respuestas sobre las pirámides. Mientras más conocemos sobre las pirámides, más preguntas surgen. Existen múltiples hipótesis sobre su construcción. Algunos creen que usaron rampas para trasladar las pesadas piedras. Sin embargo, a pesar de lo mucho que ha avanzado la egiptología, todavía no se sabe cómo los egipcios fueron capaces de mover y cargar los bloques de las construcciones. Los investigadores no han sido capaces de recrear el mortero o cemento que usaban para pegar las piedras. También han hallado cámaras secretas dentro de las pirámides, sin tener una idea sobre el propósito de muchas de estas habitaciones. Las pirámides egipcias siguen siendo un gran misterio para profesionales y amateurs por igual. Número 25. Muchos turistas intentan escalarlas. Las autoridades egipcias han arrestado a muchos turistas que intentan escalar hasta el pico de la Gran Pirámide de Giza, erigida en honor al faraón Keops. En la mayoría de los casos los detenidos son liberados sin enfrentar cargos. La ley egipcia prohíbe escalar las pirámides, pero no lo considera un delito. En el año 2016, un joven alemán de 16 años logró escalar esta pirámide en solo 8 minutos. El antiguo Egipto fue una de las primeras y más grandes civilizaciones humanas. Su influencia cultural se mantiene en nuestros días. Sus pirámides son un importante testimonio de la historia y cultura de esta civilización, además de una increíble prueba de la capacidad humana, su creatividad y potencial de construcción. Se estima que si se construyeran en la actualidad con toda la tecnología disponible, cada pirámide costaría alrededor de $1.000 millones y cada año estos monumentos aportan al menos 4 veces esa cantidad gracias al turismo mundial. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más cosas increíbles de las pirámides de Egipto. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Adiós.